que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Fíjese que grandes teólogos y padres de los que se denominan padres de la iglesia, al referirse a este capítulo 53 de Isaías, decían que no era una profecía, sino que era un evangelio, muy similar quizás a Mateo, Marcos, Lucas y a Juan. De hecho, Martín Lutero, que creo que la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con Martín Lutero, que fue el iniciante de lo que se conoce como la Reforma Protestante. Martín Lutero dijo que todo cristiano debería conocerlo o saberlo de memoria. Capítulo 53 de Isaías. Algunos dicen de que el capítulo 53 de Isaías, que es la profecía o los escritos proféticos del profeta Isaías, hubiera sido mejor que comenzara en el versículo 13 del capítulo 12. Solo para que esta expresión no cause ningún conflicto, usted sabe muy bien que la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos. Es decir, más adelante, por facilidad de saber dónde queda algún relato, se le pusieron los capítulos y se le pusieron los versículos, a discreción de aquellos que tuvieron la responsabilidad de hacerlo de esta manera. Pero en sí comienza el relato de la persona de Jesús desde el versículo 13 del capítulo 12, donde comienza diciendo: he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Y luego comienza el capítulo 53, que en su totalidad termina en el versículo 12, después del padecimiento del Señor Jesús. Dice el versículo 12: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Le decía durante la administración de la Santa Cena que Isaías escribe esta profecía alrededor de 685, 686 años antes de que Jesús viniera. Y se cumple de una manera tan precisa que podemos realmente conocer que solo Dios puede hacer que se cumplan esas cosas que se dicen del pasado de una manera tan exacta en el futuro. Isaías tiene 66 capítulos. Algunos han dicho que es como una mini Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Y fíjese usted de que, curiosamente, del capítulo 1 al capítulo 39 de Isaías, la profecía de Isaías habla de juicio, habla de que el pueblo de Israel iba a la cautividad. Sin embargo, en el capítulo 40 cambia la profecía. En el capítulo 40 comienza a haber un cambio distinto. El último libro del Antiguo Testamento
es el libro del profeta Malaquías, que en el capítulo 4 de Malaquías, si usted rápidamente quisiera verlo conmigo, es importante esto, vaya a Mateo y luego retroceda. Por si usted dice Malaqué, es Malaquías, pero vaya a Mateo y luego retrocede. Y va a ver ahí que el último escrito profético del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, dice: he aquí viene un día grande, ardiente como un horno, donde todos los soberbios, los que hacen mal, serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, donde no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2 dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo sus plantas, o las plantas de vuestros pies, el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, los estatutos y las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. Y dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No será que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjese que el último escrito profético habla de que iba a venir un juicio, pero antes que viniera el juicio, iba el Señor a enviar al profeta Elías, o en este caso, a alguien con la unción, el poder, el mensaje que el profeta Elías tuvo. Que eso se manifestó en la persona de Juan el Bautista, que vino con el poder y con la autoridad de Elías, al grado de que Jesús habló de Juan el Bautista y dijo: él es Elías, si queréis creerlo. En otras palabras, se estaba cumpliendo exactamente lo que había sido profetizado. Y fíjense que, volviendo a Isaías, está dividido de esta manera, y quisiera comprimir hoy nada más, a lo menos a dejarle este punto en su corazón por el tiempo y las circunstancias que estamos hoy. Pero el Nuevo Testamento inicia con el mensaje de Juan. De igual manera que el capítulo 40 de Isaías comienza con un mensaje de esperanza, termina con el mensaje de juicio y comienza con un mensaje de esperanza. Y del capítulo 40 en adelante comienza ya un mensaje distinto, dando a entender exactamente lo mismo que pasa en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos un mensaje de gracia, mientras en el Antiguo Testamento teníamos un mensaje de ley y de juicio. Ahora, lo que le quiero marcar hoy para comprimir esto es: en Isaías 42:1 comienza a hablarse de Jesús acerca de él como siervo. Y dice 42:1 de Isaías, dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Isaías 52:13 dice: he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Ahora, fíjese que el pueblo de Israel sabía todas esas profecías y estaba esperando el cumplimiento de ese siervo. Estaba esperando el advenimiento de un líder, de un rey o del Mesías, como se le espera, para que los librara de la situación en que ellos habían estado viviendo. La situación de guerra, de odio. Usted sabe que hasta el día de hoy el pueblo de Israel es un pueblo que ha aprendido a vivir en una atmósfera de odio racial, de odio religioso. Mire qué controversias las que causan cualquier decisión que se haga en favor de Israel. Y entonces ellos estaban siempre esperando el surgimiento de esa persona, de ese líder. De hecho, los mismos 12 apóstoles, cuando el Señor los llama, ellos no estaban viendo en Jesús el reino eterno, sino que ellos hubieran querido que el Señor se levantara y derrocara a Roma. Ese era el deseo
de ellos, porque todo Israel esperaba eso en su corazón. Ahora, lo que pasa es de que la profecía de Isaías 53 habla de un rey que iba a venir, pero que antes de que su reino se extendiera al cumplimiento maravilloso que estaban esperando, lo que iba a pasar es que iba a ser insultado, iba a ser golpeado, iba a ser literalmente destruido. Eso es lo que la profecía habla en Isaías 53. El pueblo de Israel siempre estaba esperando el surgimiento de un rey. Y si usted se da cuenta, desde el primer profeta que se reconoce que era el profeta Samuel, comienza a surgir un rey. Y el rey que eligieron fue un rey que tenía una apariencia física de rey. Saúl era alto, tenía una muy buena apariencia. Entonces dijeron, no, pues este va a ser el rey. Sin embargo, Saúl era un hombre y un rey que no tenía temor de Dios, que era desobediente ante las órdenes que Dios le daba. Luego surge David. Y David, aunque realmente es un prototipo de un hombre que ama a Dios, cuando vemos la vida de David, no era una vida justa. David mató, David adulteró. Era un hombre sangriento que cuando llega con Samuel y le dice, quiero construirle un templo al Señor, le dice, ¿sabes qué? El Señor dice que no, porque eres un hombre de mucha sangre. Luego David tiene un hijo que es bendecido con una dosis de sabiduría extraordinaria, Salomón. Y el pueblo sin duda dijo, bueno, no fue Saúl, fue David, quizá va a ser Salomón. ¿Y cómo comenzó Salomón? Con decisiones tan maravillosas, y hizo que el reino prosperara a tal grado que usa una expresión que dice que hizo tan común la prosperidad de Israel, era tan grande que la plata la tenían como las piedras. No que eso fuera real, sino que es una figura de expresión, una hipérbole, donde lo que está diciendo es que había tanta prosperidad que nadie quería la plata, pues. Lo que querían era de oro para arriba. Y entonces todos, sin duda alguna, estaban diciendo, pues Salomón va a ser el rey que ha prometido la Escritura. Sin embargo, fíjese que Salomón tuvo unas desviaciones al grado de que tuvo una vida, hermano, muy apartada, era mujeriego e idólatra. Cuando estaba joven, las mujeres con las que se casó, que fueron miles, hermano, a este punto, inclinaron su corazón a la idolatría. Y divide el reino. Miren, la cosa iba de mal en peor. Ahora el reino que había recibido se divide en dos. Por un lado el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Y en el reino de Israel no hubo ni siquiera un rey justo. Ni siquiera uno. Y en el reino de Judá, donde estaba Jerusalén, la mayoría eran injustos, transgresores, malvados. De vez en cuando habían 2, 3 excepciones a la regla. Y el profeta Isaías está profetizando en el reino de Judá bajo el término de varios reyes. Uno de ellos era Usías, Joram, Acaz, Ezequías. Pero al final de su ministerio, del ministerio de Isaías, surge un rey llamado Manasés, que en 2 Crónicas 33:9 describe qué era en sí la naturaleza de Manasés. Y se lo leo, 2 Crónicas 33:9, dice: Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Fíjese. Pensaron que era Saúl, no era Saúl. Dijeron es David, resultó que tampoco era. Salomón divide el reino al grado que llega al punto de Manasés, que dice que él hizo en su influencia como rey que Israel se desviara más que todas las naciones paganas. A ese punto había llegado. Al grado que bajo el reinado de Manasés, Isaías muere, según lo dicen los escritos judíos llamados el Talmud, por orden de Manasés.
Manasés mandó a matar a Isaías. Recuérdense que era tan desviado el rey que había hecho que Israel se desviara más que todas las naciones. Pero por si eso fuera poco, estaba viendo en la enciclopedia judaica, algunos escritos dicen de que no solo el hecho de que lo mandó a matar, lo mandó a cerrar, a cortar en dos con una sierra de madera. Pero ¿sabe cuál fue el colmo de los colmos? Que dicen que Isaías era abuelo materno de Manasés. Entonces está el pueblo de Israel viendo la profecía bíblica, esperando al rey justo, y los reyes que tienen va de Saúl malo, David malo, Salomón peor y Manasés mucho peor. Entonces, cuando vemos esto, hermano, fíjese que es algo que realmente estoy tratando de condensar todo esto y dejarle hoy un mensaje. Resulta entonces de que no había manera en que el rey surgiera. Ahora, cuando llega el Señor Jesús, y como le decía yo, del capítulo 40 comienza la profecía bíblica a cambiar. Y comienza la profecía, en lugar de hablar de juicio, a hablar de esperanza, de misericordia. Que iba a venir ahora un tiempo de esperanza, de misericordia, de salvación. Pero ellos siempre en su mentalidad estaban esperando encontrar el héroe. Pero no vino el héroe. Vino un hombre que, según la Escritura dice, no tenía ni apariencia física. El Señor era un hombre tan común como usted y como yo. Al grado que no tenía apariencia física para que le desearan. Los pintores lo ponen de una manera que todas las hermanas, ay, qué guapo Jesús. No se engañen, no era así, hermano. Como el día viernes hablamos del apóstol Pablo, que medía menos de 5 pies, calvo, narizón y desfigurado por todo esto. Por eso decía en la iglesia de Corinto, ¿cómo pueden oír a ese hombre? Pero es que no era lo externo, y yo creo que todos damos gracias a Dios y gloria a Dios, que no es lo externo lo que le importa a Dios, sino que es lo interno lo que le importa al Señor. Y entonces, cuando el Señor viene, hermano, lo que sorprendió al pueblo de Israel es que antes de que Él reinara, tenía que sufrir. Repito, antes de que reinara, tenía que sufrir. Y es lo que la Escritura dice. Ahora, el mensaje central de la Biblia es salvación. Y el capítulo 53 de Isaías indica o marca a Jesús como el Salvador de las cautividades físicas y las cautividades espirituales. ¿Por qué las cautividades físicas? Porque fíjese que el capítulo del el libro de Isaías está dividido en 3 secciones. Y del capítulo, los primeros capítulos, del capítulo 40, déjeme de repetirle esto, del capítulo 40 al 66, ese mensaje de gracia está dividido en 3 secciones. Y la primera sección, que es del capítulo 40 al 48, habla de la salvación de Babilonia. En otras palabras, está diciendo el profeta o la profecía de Isaías, está diciendo, ya no va a haber más juicio, ahora hay una etapa de salvación. Pero los primeros capítulos, los primeros 9 capítulos, hablan de la salvación de la cautividad de Babilonia. Porque el pueblo de Israel pecó tanto que el Señor los entregó a la cautividad. Y el mensaje de Isaías comienza a ser, el Señor los va a salvar de la cautividad. Es decir, una salvación física. Una salvación física. Del capítulo 49 al 57, habla ahora de una salvación del pecado. Pero este dato, mire, aquí póngame la atención y le prometo, estoy yendo rapidísimo y voy a terminar. Pero la primera sección donde habla de que el Señor los iba a sacar de la cautividad, en el capítulo 48, verso 22, termina con esta frase. Es maravilloso esto, porque termina con esta frase y dice, no hay paz para los malvados, dice el Señor. O sea que la primera sección donde está diciendo, los voy a librar de la cautividad física, termina con la frase, no hay paz para los malvados, dice el Señor. Como dándoles a entender, necesitan salvación. La segunda parte, que viene del capítulo 49 al 57, habla de la salvación del pecado. Porque usted sabe que
lo que lleva a la destrucción de todas las áreas del ser humano es el pecado. Y en el capítulo 57, verso 21, que es el último versículo, capítulo 57, verso 21, dice exactamente lo mismo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Es como que fuera algo matemático. Ahora, la tercera parte de la profecía habla acerca de la salvación de la maldición terrenal. Usted sabe que el Señor maldijo la tierra por el pecado. Y entonces, en la última parte de la profecía de Isaías, en el capítulo 66 de Isaías, versículo 23 y 24, le leo, dice: y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Cuando el Señor Jesús utilizó esta frase de que el gusano no muere y el fuego no se quema, se refirió al infierno. En otras palabras, el mensaje central de la Biblia es salvación. Salvación física, salvación del pecado, pero también salvación de este sistema donde está la humanidad. Ahora, le concluyo esto. Usted ha oído en Hechos capítulo número 8, dice la palabra de que el Espíritu Santo le dice a Felipe, uno de en la iglesia del principio, los líderes de la iglesia del principio, le dice: vete a tal lugar, camino al desierto, porque ahí hay un trabajo que tienes que hacer. Y cuando Felipe llega a ese lugar, dice que venía un político de otra ciudad, se le conoce como el nombre de un eunuco, que estaba encargado de la economía del país al cual pertenecía. Y cuando va en ese carruaje, Felipe, que es enviado por el Espíritu a ese lugar específico, lo oye que está leyendo. Y está leyendo, curiosamente, Isaías 53. Y cuando está leyendo Isaías 53, entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Lo invita a subir y le dice: explícame. Y le comienza Felipe a explicar que ese pasaje hablaba del Señor Jesús, que era necesario, ese era el rey esperado, él es el rey esperado, pero que era necesario que viniera antes humilde, que viniera como cordero, que viniera a padecer, para que en el reino terrenal se cumpla todo lo que se está esperando del Señor, para que la gloria del Señor sea vista por todas las naciones. Y aquellos que reciban el mensaje gozarán de la bendición de ser libres del pecado, de ser libres de toda la maldad. Pero aquellos que rechacen el mensaje, como termina el pasaje, dice, serán destinados a un lugar donde ni el gusano muere, ni el fuego se apaga. Literalmente como lo que dice el libro de Apocalipsis. Ahora, lo tremendo en esta ilustración es de que está el eunuco leyendo, Felipe le explica, y mire qué maravilloso. En medio de todo eso, le entrega su corazón al Señor. ¿Lo evangelizó con qué? Con Isaías 53. Por cuestión del tiempo, le dejo nada más ese panorama. Tarea, léaselo. Si puede, hagámosle caso a Martín Lutero y memoricémoslo. Y que Dios nos ayude a poder utilizar, cuando alguien le pregunte y le diga, ¿qué es el Evangelio? Muéstrele Isaías 53. Es la venida de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le garantizo que mientras la iglesia hagamos el trabajo de compartir el Evangelio de Cristo, tendremos grandes victorias como la que tuvo Felipe. Al grado de que ese hombre, hermano, en ese momento le entrega su corazón al Señor. Y en ese momento lo bautiza. Dice, ¿qué necesito para que sea bautizado? Solamente que haya agua. Pero como Dios tenía todo en control, también había agua ahí y el hombre fue bautizado. ¿Cuántos quieren vivir ese tipo de experiencias? Y si usted lee en Hechos capítulo 8,
va a ver que después que pasa eso, dice la palabra. Y entonces Felipe fue arrebatado por el Espíritu. Yo creo que antes del arrebatamiento de la iglesia tiene que tomar una conciencia de evangelización y tener bien claro la persona y la persona del Señor Jesús. Amén. Pongámonos de pie esta mañana. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar.